Desde la yacta de Machu Picchu, santuario histórico y maravilla del mundo, les damos la bienvenida a Asia-Pacífico 2024. En este programa hablaremos sobre el desarrollo del comercio exterior del Perú desde su ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en 1998 y también hablaremos sobre los observadores ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Sin más preámbulo, comenzamos con el programa. Y en nuestro primer bloque del programa vamos a tener una entrevista muy especial con el doctor Julio Chan Sánchez, quien es coordinador general de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Doctor Chan, bienvenido a Asia Pacífico 2024. Muchísimas gracias, Jorge. Muy agradecido por la invitación. A nombre de la ministra Elizabeth Galdo, agradecemos muchísimo esta oportunidad de hablar sobre APEC. No, y también queremos agradecerle al Ministerio y a usted y al equipo que usted lidera por el apoyo que le ha dado al programa desde el comienzo. Doctor, usted es el único funcionario de los Ministerios de Comercio Exterior de las economías de APEC. Es el que tiene más tiempo trabajando en estos temas y es el único que ha seguido de manera ininterrumpida. O sea, desde el año 1998 usted no ha parado en APEC. Bueno, así es, hasta donde yo puedo darme cuenta, nadie ha estado más años en APEC en ninguna de las economías que yo. Yo empecé a trabajar en el año 98, fui llamado al ministerio a trabajar para justamente entrar al tema y a hacerme cargo de APEC, y desde entonces me he quedado en el tema de APEC. Doctor, ¿cómo fueron esos primeros años? El Perú ingresa en el año 1998, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje, de participación en APEC, de participar en las negociaciones, de esos acuerdos que, si bien es cierto, se adoptan por consenso y no son vinculantes, pero que tienen sus particularidades, ¿no? Como la propia política del foro? Sí, en realidad empezamos la primera reunión que fuimos invitados a participar en APEC formalmente en noviembre del año 98, en la cumbre de Kuala Lumpur, en Malasia. Y ahí básicamente fue una reunión protocolar donde se le da la bienvenida al Perú y como toda reunión de líderes terminó con la reunión de los líderes de las economías de APEC. Y nuestra primera participación fue al año siguiente, durante el año de Nueva Zelanda. Y realmente los primeros años fueron años de aprendizaje. Íbamos y teníamos que ir viendo poco a poco cómo funcionaba el foro, cómo eran las negociaciones en el foro, y fue un aprendizaje que tuvo que ser rápido, pero a su vez nos dio la oportunidad de ir conociendo el funcionamiento del mismo, de modo tal que con el tiempo pudimos no solamente aprender, sino a trabajar para conseguir beneficios para el Perú. Doctor Chan, APEC fue creado en 1989 en un contexto bastante distinto, un contexto previo al fin de la Guerra Fría, previo a este momento unipolar, un momento en que las ideas del libre comercio ganaban muchísima fuerza, en donde la idea del orden liberal internacional ganaba muchísima fuerza. ¿Cuál es su evaluación sobre la evolución histórica de APEC en estos 35 años? Bueno, el tema es de que, como usted sabe, APEC se forma justamente para trabajar e incentivar el regionalismo abierto. La Ronda Uruguay no estaba avanzando lo suficiente y uno de los elementos fundamentales que llamaron a reunirse a estos miembros de APEC, liderados por Australia y el Japón, fue tratar de dar un empuje a las negociaciones de la Ronda Uruguay. Eso fue fundamental para que la Ronda Uruguay pudiese cerrar con éxito y dar paso y reemplazar al GATT con la OMC. Ese fue el primer triunfo de APEC, y desde entonces la idea de tener un libre comercio de manera gradual ha sido la guía permanente de APEC. Y esto coincide en los años 90 con el cambio de política peruana de una economía de mercado y además, evidentemente, como consecuencia de una apertura comercial e integración comercial con el mundo. Entonces,
Hay una coincidencia y desde el principio del inicio de APEC, el Perú fue uno de los tantos economías que solicitaron su adhesión al mismo luego de las primeras rondas del año 89, cosa que, como has mencionado, se logra en el año 98. Claro que fue un proceso además bastante complejo de cabildeo a nivel diplomático, pues hubo una tarea muy importante de nuestros representantes diplomáticos a través de crear una red de embajadas, ¿no? Y el Perú logró algo que otras economías de la región han intentado y que han seguido intentando y que no han podido lograr, ¿no? Así es, recordemos un poco, el Perú una vez de que se inicia en el año 89 APEC, presenta su solicitud de incorporación junto con Chile, no al mismo momento, pero de manera contemporánea, con México y Chile por el lado de América Latina. Y entonces, durante ese proceso de adhesión, México es aceptado en el año 2002 junto con Papúa Nueva Guinea y en el año 2003 Chile. Se hace una moratoria, el cual permite al gobierno peruano a desarrollar toda una estrategia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de fortalecimiento de sus relaciones con distintos países del Asia-Pacífico. Y como bien has dicho, el gobierno peruano empieza a establecer embajadas en distintos países, especialmente del sudeste asiático, y además de consulados. Eso permite desarrollar al gobierno peruano una estrategia muy intensiva de hacer lobby para que los gobiernos miembros de APEC empezaran a convencerse del interés del Perú de participar en APEC y sobre todo de ir conociendo poco a poco que el Perú tenía una política económica y comercial que era muy a tono con APEC. Y esa labor de la Cancillería fue fundamental para lograr nuestro ingreso. Como se sabe, nosotros ingresamos en el año 98 junto con Vietnam y Rusia, y después de eso hubo moratorias que fueron ampliándose, y en este momento la situación es de que la admisión de nuevos miembros no está contemplada de manera inmediata. No, sin duda fue un proceso complejo, y quién lo diría, el Perú por tercera vez es sede del Foro APEC, tiene la presidencia del Foro APEC. Doctor, quisiera preguntarle sobre esta evolución que hubo desde la adopción de las metas de Bogor en 1994, que buscaban en el año 2010 que hay una apertura de las economías desarrolladas del foro hacia la visión de Putrajaya al año 2040. Bueno, me faltaba decir un punto, que era que debía haber también una apertura de las economías en desarrollo del foro para el año 2020. Eso era lo que contemplaba las metas de Bogor. Pero ¿cuál ha sido la evolución en términos de agenda del foro desde esa visión auroral de las metas de Bogor hasta la actual visión de Putrajaya al año 2040? Sí, las metas de Bogor determinaron la agenda de largo plazo de APEC desde el año que se adoptaron hasta el año 2020. Esta agenda de largo plazo ha guiado las labores de más corto plazo de APEC del año a año y por lustros, y que ha permitido que los miembros de APEC avancemos bastante sobre liberalización y facilitación del comercio, que son los dos pilares fundamentales que se definieron en las metas de Bogor con el apoyo de la cooperación económica y técnica. La liberalización del comercio, que se consideraba que debería ser unilateral y de manera amplia e integral, no se pudo lograr de la manera que se pensaba, y se fue logrando a través del desarrollo de acuerdos de libre comercio, sobre todo bilaterales y eventualmente algunos plurilaterales. Eso ha reflejado que las rebajas arancelarias han sido importantes entre los miembros de APEC y no discriminatorias, es decir, aplicadas a todo el mundo, por lo que ha llevado a que el promedio de arancelario que había en APEC del año 89 hasta aproximadamente el año 20 han bajado, por decir una cifra que podría estar alrededor de los 20 y tantos % a menos del 10%. Entonces, sí se ha logrado rebajas arancelarias importantísimas. Sin embargo, desde mi punto de vista, el trabajo fundamental y permanente es la facilitación del comercio. Y la facilitación del comercio es
no es fácil de definirlo, pero como definición de trabajo, lo que se dice en inglés working definition, lo tomamos como un proceso constante y permanente de reducción de los costos de transacción del comercio internacional. Y los costos de transacción, es decir, los costos que se hacen y que están encima de los costos de producción, siempre se pueden ir reduciendo y por supuesto que nunca van a ser cero, ¿no? Y la idea es cada vez hacerlo más bajo, de modo tal de que el comercio internacional sea cada vez más eficiente, más rápido y menos costoso. Doctor, usted ha hablado del comercio, que es uno de los temas fundamentales de la agenda de APEC, y dentro de la arquitectura de APEC existe el Comité de Comercio e Inversiones. Quisiera que nos cuente en qué consiste esta instancia y qué rol juega el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú en ella. Gracias por la pregunta. El Comité de Comercio e Inversión es uno de los 4 comités técnicos que tiene APEC. Los otros 3 son, uno, el Comité Económico, que en el Perú está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y por su mismo tema se concentra en los temas de economía y también de finanzas. El otro comité fundamental es el Comité de Altos Funcionarios sobre Cooperación Económica y Técnica, que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Comité de Administración y Presupuesto a cargo también del Ministerio de Relaciones Exteriores, que como su nombre lo indica es un comité administrativo que supervisa la labor administrativa de toda la agenda. El Comité de Comercio e Inversión está representado ante APEC por el MINCETUR, el Perú es representado por el MINCETUR, y es uno de los comités pilares y más importantes que tiene APEC. Y como su nombre lo indica, está a cargo de todos los temas relacionados a comercio e inversión y cuenta con 10 grupos de trabajo, todos muy importantes y contribuyendo a la labor de la liberalización y la facilitación del comercio. Doctor, nos encontramos en Arequipa, se han desarrollado las sesiones del Comité de Comercio e Inversiones de APEC. ¿Cuáles son los temas que han sido trabajados durante estas sesiones? En general, la agenda del Comité de Comercio e Inversión y en realidad las agendas de todos los grupos de trabajo a lo largo de APEC no varían drásticamente, sus cambios son graduales, por lo tanto, si uno no se queda el suficiente tiempo no nota las diferencias. Y los temas fundamentales que tratamos en el Comité de Comercio e Inversión es, uno, el apoyo al sistema multilateral de comercio, sobre todo las labores que se hacen en la OMC, y un apoyo permanente, constante y decidido a que se avancen las labores de la OMC con miras de fortalecerlo. El otro tema que tenemos permanente, como ya lo he mencionado antes, es el tema de la liberalización del comercio. Y dentro de este tema se tratan los temas de integración económica en la región, así como el área de avanzar hacia el área de libre comercio del Asia-Pacífico, que es un tema muy importante, pero también el mundo muy amplio de lo que he mencionado de la facilitación del comercio, que incluye pues temas de aduanas, temas de estándares técnicos, temas de transporte y logísticos, envase, embalaje y todo lo que conlleva pues los productos. Y además tenemos otros temas ya más de facilitación de comercio relacionados a cuestiones más técnicas como cómo mejorar los procedimientos aduaneros, cómo volverlos más eficientes, etcétera, etcétera, como los estándares técnicos también. Doctor Chan, en el año 2016, cuando el Perú fue la economía anfitriona del foro APEC, se hablaba también del área de libre comercio del Asia-Pacífico. Estábamos a 4 años del cumplimiento de las metas de Bogor, o de lo que se esperaba que fuera el cumplimiento de las metas de Bogor, cuando ahora entiendo que en las discusiones del Comité de Comercio e Inversiones se ha hablado sobre el tema del área de libre comercio del Asia-Pacífico. ¿Qué se dice en la actualidad con respecto a este proyecto continuo, inconcluso en cierta medida? Sí, es un proyecto que desde el principio se definió como un proyecto de largo plazo, ¿no? Y por lo tanto, dado que en las discusiones que habían en ese momento, los acuerdos de libre comercio son acuerdos vinculantes, es decir, que tienen consecuencias legales, y APEC es un foro consensual, voluntario y no vinculante, se decidió por parte de los líderes de las economías de APEC que APEC iba a ser el incubador del área de libre comercio del Asia-Pacífico, el FTAP,
y que en su momento, cuando fuese conveniente y adecuado, se podría dar inicio a las negociaciones correspondientes. Nunca se definió la fecha, siempre se mencionó de que era un proyecto de largo plazo, y lo que ha hecho APEC es desarrollar una serie de actividades para fortalecer sobre todo las capacidades de negociación de los funcionarios que estén involucrados en los acuerdos de libre comercio. Y en eso se ha avanzado muchísimo y ha permitido evidentemente que el número de acuerdos comerciales que se hayan firmado entre los miembros de APEC de manera bilateral o plurilateral hayan sido bastante más de lo esperado. Entonces, en eso se ha contribuido de manera concreta y eso contribuye a avanzar hacia el área de libre comercio del Asia-Pacífico. En este año, el Perú tiene como una de sus prioridades este tema, y es que teniendo en cuenta los cambios recientes que han habido tanto en el sistema internacional como en el sistema del comercio internacional, tenemos que mirar de nuevo a este proyecto y darle una actualización, o sea, adecuar los trabajos que estamos haciendo para avanzar hacia el área de libre comercio de acuerdo a las nuevas circunstancias. Y ese es el objetivo que tenemos en este año con respecto a este tema. Y sobre eso vamos a seguir conversando, doctor, después de la pausa. Ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2023. Y seguimos con más en Asia Pacífico 2024 y estamos ahora teniendo una entrevista con el doctor Julio Chan, quien es coordinador general de APEC del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Doctor Chan, estábamos hablando del área de libre comercio del Asia Pacífico, pero cuando se piensa en esta idea, ¿en qué se pensaba? O sea, porque como usted bien ha dicho, APEC pues es un marco de cooperación en el cual las decisiones se dan por consenso y en principio no son vinculantes. Entonces, ¿cómo conversaba esta lógica del foro con la idea de un área de libre comercio del Asia-Pacífico si no podía ser vinculante, ¿no? Sí, haciendo un poco de historia, en el año 2004, el Consejo Consultivo Empresarial de APEC, es decir, el ABAC, por sus siglas en inglés, hizo esta propuesta a los líderes de las economías, lo cual fue bien aceptado por ellos. A partir de entonces, a través de estas instrucciones de los líderes, los funcionarios del foro, especialmente los del Comité de Comercio e Inversión, empezaron a trabajar sobre el tema. Hubo una serie de propuestas para avanzar hacia ello, sin embargo, con discusiones cada vez más profundas, los funcionarios en el foro nos dimos cuenta pues, de que dentro del foro no se podía negociar. Entonces, como ya he mencionado antes, en respondiendo a una pregunta importante previa, se decide que este acuerdo se negocie fuera de APEC y que APEC se convierta en un incubador. Y ahí es donde ha ido evolucionando la agenda, y la agenda de APEC, de trabajar hacia esta área de libre comercio, se ha ido adecuando a los cambios que han habido. En el 2008 se le da un gran empuje y da lugar al inicio de las negociaciones de lo que ahora es el CPTPP, y que ha dado lugar también a un empuje a lo que se encuentra al área de libre comercio formado por lo que se denomina el RCEP, Regional Economic Cooperation, que es un acuerdo entre los miembros, 10 miembros de ASEAN, más China, Japón, Corea, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, da la impresión de que en APEC no se ha funcionado y no se ha avanzado hacia el área del libre comercio. Ha sido uno de los grandes incubadores de otros procesos plurilaterales, ¿no? Y de eso, por ejemplo, el Perú, en el año 2008, cuando fuimos presidencia por primera vez, el Perú se suma a esta iniciativa de lo que es ahora el CPTPP y ha sido uno de los empujadores de este importantísimo acuerdo. Entonces, por ahí ha estado germinando las cosas. O sea, si bien no es el tema directo de un FTAP, hay efectos colaterales que han sido logrados a través de este tema porque hemos trabajado en APEC. Y si se dan cuenta, en el CPTPP, los firmantes originarios son todos miembros de APEC, y en el RCEP la mayoría de los miembros son miembros de APEC. Claro, la dificultad es que, bueno, esta idea de las piedras angulares, esos acuerdos como piedras angulares, que pudiera haber una convergencia entre ambos acuerdos, es bastante complicado, porque también pues, el CPTPP tiene estándares bastante más altos, ¿no? Digamos que es el acuerdo plurilateral quizás más avanzado en términos de regulación.
Doctor, usted hablaba sobre el tema geopolítico y el impacto que tenía en el proceso de APEC y precisamente quisiera retomar esa idea. ¿De qué manera pues, lo que está sucediendo, la invasión rusa en Ucrania, de qué manera la competencia sistémica que hay entre Estados Unidos y China, usted siente que ha afectado el proceso de APEC? Más que afectado el proceso, ha cambiado la dinámica. O sea, el trabajo en APEC es siempre muy intenso y variado y se avanza en los temas, pero como el asunto, como les he mencionado, es consensual, los temas consensuables van variando. Y aquellos temas donde no hay consenso, evidentemente se tienen que ir postergando hasta cuando las circunstancias permitan este consenso. Entonces, la dinámica continúa, el trabajo continúa, pero se va adecuando a los cambios internacionales y también a los cambios domésticos. Entonces, todo eso se refleja en el accionar y en el modus vivendi que tenemos en el foro, pero siempre basados en este tema, los principios de consenso, voluntarismo y de ser no vinculantes. Si bien muchas veces se piensa de que estos principios pueden crear problemas al foro, sin embargo, si bien obviamente nada es perfecto, tiene sus aspectos no muy buenos, la gran ventaja que tienen estos principios es de que permite a las economías entrar en temas que pueden ser muy innovadores y muy de avanzada, dado que no hay ninguna obligación vinculante. Y por ejemplo, ahorita en APEC se está empezando a trabajar y discutir el tema de inteligencia artificial, y como este es un tema nuevo y que aparentemente va a ser multidimensional y va a cubrir muchísimos aspectos o de repente todos nuestros aspectos de la vida, se va tocando puntito por puntito, área por área, de acuerdo a lo que propongan los miembros y de acuerdo al consenso que puedan tener estas propuestas dentro de la APEC. Entonces, eso para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, el otro tema que estamos tratando y que tiene mucha importancia, especialmente dentro del diálogo automotriz que está dentro del Comité de Comercio e Inversión, es el tema de los vehículos eléctricos y todos los aspectos relacionados a este cambio de sistema de transportes, ¿no? Porque el uso de movernos de energía no renovable a energía renovable como es eléctrico obliga a un cambio completo de la infraestructura para servir a estos vehículos, y además ya se está discutiendo otros vehículos como vehículos con otras energías no renovables, y el Perú está impulsando mucho la discusión en el foro sobre el uso del hidrógeno verde, por ejemplo. Entonces, el tema es muy amplio, entonces el solo tratar el tema de vehículos eléctricos es multidimensional y se están centrando en qué hacemos, el tema de los insumos para las baterías, la infraestructura que tenemos que desarrollar para que los vehículos eléctricos puedan recargar en la calle y no en su casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos con el litio? ¿Cómo la producción de los insumos necesarios para las partes y piezas de estos productos se va a producir dentro de la región? ¿Cómo la región puede aprovechar de estas nuevas oportunidades de negocios? ¿Cómo las MIPYMES pueden ser incluidas? Y en el caso del Perú, el Perú está proponiendo dentro de este diálogo automotriz la idea de cómo nuestras industrias pueden participar, no en la producción de los automóviles, pero sí en la participación de las partes y piezas, y no tanto completas, sino participar en la cadena de suministros que eventualmente va a terminar en producir una parte, una pieza que va a ser eventualmente parte y pieza, valga la redundancia, de un automóvil eléctrico, ¿no?